¿Y si te dijera que existe una forma de mantener la calma sin importar lo que pase a tu alrededor? Que podrías dejar de explotar por tonterías, que podrías mirar de frente al caos y no moverte. No se trata de fingir que nada te afecta, sino de aprender un secreto que muy pocos conocen. Cómo dominar tu mundo interior para que nadie más lo controle. Este video no es para quien quiere excusas, es para quien quiere poder. El poder de no reaccionar, el poder de no perder la paz, el poder de mantenerte firme incluso cuando todo parece empujarte al límite. Antes de empezar este video, te invito a hacer un compromiso contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe: hoy decido no reaccionar, soy estoico. Hazlo con intención, como una declaración firme de que a partir de hoy eliges el autocontrol sobre el impulso. Que esta frase no sea solo un comentario, sino un pacto contigo mismo. Enseñanza 1. No reaccionas a la realidad, reaccionas a tu interpretación de ella. Lo que te hace sufrir no es lo que pasó, sino lo que pensaste cuando pasó. La mayoría de nosotros vive creyendo que el mundo nos afecta directamente, que lo que los demás hacen o dicen tiene el poder de alterarnos. Pero eso no es del todo cierto. Lo que en verdad determina nuestro estado emocional no son los hechos, sino la historia que construimos sobre ellos. Alguien te ignora y piensas que no vales, pierdes una oportunidad y decides que estás condenado. Esa interpretación no es realidad, es percepción, es tu mente pintando con sus propios colores un lienzo que en sí mismo era neutro. Tú puedes estar en la misma situación que otra persona y reaccionar de forma totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque no es la situación, eres tú, es tu diálogo interno, tus creencias, tus miedos, tus heridas del pasado, las que dictan cómo te sientes en el presente. Cuando entiendes esto, recuperas poder. Porque si tu sufrimiento depende de cómo percibes las cosas, entonces puedes entrenarte para percibirlas de forma diferente. Y eso no solo es posible, es tu responsabilidad. Cada vez que reacciones de forma automática, detente, obsérvate, pregúntate: ¿estoy viendo las cosas como son o como me hacen sentir? Esa pausa, ese instante de conciencia, puede cambiarlo todo. Porque ya no serás esclavo de tus pensamientos, sino testigo de ellos. Y al ser testigo, puedes elegir no creértelo todo. Puedes elegir responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir actuar con sabiduría en lugar de ser arrastrado por la emoción del momento. Muchos creen que la libertad es hacer lo que quieras, pero no. La libertad real es no reaccionar como siempre, es mirar al caos y permanecer en calma, es ver la provocación y no devolverla, es escuchar una crítica y no derrumbarte. Esa libertad se entrena y comienza por entender que tú no eres lo que piensas, ni lo que sientes, ni siquiera lo que te pasa. Eres la conciencia que observa todo eso, eres el espacio entre estímulo y respuesta. Imagina por un momento que nada externo tiene poder sobre ti, que lo que otros hacen no define tu día, que las circunstancias difíciles no te roban tu paz. ¿Cómo sería tu vida? Serías invencible por dentro, aunque el mundo a tu alrededor esté en caos. Serías dueño de ti mismo, aunque no controles nada más. Esa es la meta, no es vivir sin problemas, es vivir sin ser dominado por ellos. En palabras del estoicismo, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca lo sabían bien. Ellos enfrentaron guerras, traiciones, exilios y enfermedades, pero no se quebraron. ¿Por qué? Porque habían entrenado su mente para ver la verdad, que lo externo es indiferente y lo único que importa es cómo decides actuar ante ello. Toma esta enseñanza y ponla en práctica hoy. Cada vez que algo te moleste, repite para ti: esto no me molesta lo que pienso sobre esto. Esa frase puede detener una cadena de pensamientos negativos, puede devolverte al presente, puede evitar que digas o hagas algo de lo que luego te arrepientas. Y lo más importante, puede ayudarte a reconectarte con tu poder interior. Recuerda que cada pensamiento es como una semilla.
Si la alimentas, crece. Si la ignoras, se marchita. Tú decides cuáles pensamientos cultivas. Tú decides si crees todo lo que se te pasa por la cabeza, o si eliges conscientemente qué pensamientos merecen tu atención. Y en esa elección se juega tu paz mental. A veces no se trata de resolver el problema, sino de cambiar cómo lo ves. No se trata de que las personas cambien, sino de que tú aprendas a no depender emocionalmente de sus acciones. No se trata de evitar las situaciones difíciles, sino de dejar de amplificarlas con tu mente. Si puedes hacer esto, si puedes vivir desde esa conciencia, descubrirás una paz que no depende de nada ni de nadie. Porque la verdadera fortaleza no está en controlar el mundo, sino en no dejar que el mundo te controle a ti. Esa es la filosofía del estoicismo. Una vida gobernada por la razón, no por la reacción. Una mente entrenada para ver con claridad, no con juicio, y un corazón que no se cierra ante el dolor, sino que se fortalece en medio de él. Vive así, y nada podrá robarte tu centro. Enseñanza 2. Identifica los indicadores previos a la ira para evitar perder el control. La ira no aparece de la nada. Aunque a veces sentimos que explotamos sin darnos cuenta, la verdad es que nuestro cuerpo siempre nos avisa. El problema es que no lo escuchamos. Ignoramos esas pequeñas señales que preceden al estallido, como si no fueran importantes. Pero si logras identificarlas a tiempo, puedes cambiar completamente la historia. Puedes detener el impulso antes de que se convierta en daño. Puedes recuperar el control antes de que la emoción tome el mando. Todo empieza con atención. Empieza a notar cómo cambia tu cuerpo cuando estás a punto de enojarte. Quizás tu respiración se acelera, tus puños se cierran, tu mandíbula se tensa o tu voz comienza a subir. Tal vez tus pensamientos se repiten con insistencia. No debería pasar esto. Es injusto. Ya no aguanto más. Esas frases internas son combustible para el fuego emocional. Y justo ahí es donde debes intervenir. No esperes a explotar para hacer algo. Actúa antes. Aprende a anticiparte. La mayoría de las discusiones, los gritos y las decisiones que después lamentamos podrían evitarse si tan solo hiciéramos una pausa a tiempo. No necesitas desaparecer ni huir, solo detenerte unos segundos. Sentir tu respiración. Relajar los hombros, observar tu mente como quien observa una tormenta desde la ventana, sin necesidad de lanzarse bajo la lluvia. La ira se alimenta de velocidad, pero cuando frenas, la debilitas. Cuando tomas conciencia, recuperas el timón. Ese momento en el que te das cuenta de que algo dentro de ti se está encendiendo es clave. No lo veas como una señal de debilidad, sino como una oportunidad de actuar con maestría. Puedes repetir una frase interna que funcione como interruptor. No soy esta emoción, soy quien la observa. Esa afirmación te separa del impulso. Te recuerda que tú no eres esclavo de tus reacciones. Que hay una versión más sabia y más fuerte dentro de ti que puede tomar el control. Las emociones intensas son energía pura. Y como toda energía, puedes usarla para destruir o para construir. Puedes levantar la voz o puedes elevar tu conciencia. Puedes lastimar con tus palabras o puedes sanar con tu silencio. La elección no es fácil, pero es tuya. Y cuanto más practiques esta pausa, más natural se volverá. Al principio será difícil, te parecerá artificial o incómodo, pero con el tiempo se convertirá en una habilidad automática, como respirar. El estoicismo nos enseña que no debemos dejarnos arrastrar por las pasiones. Según Epicteto, no es el hecho lo que nos altera, sino nuestra interpretación de él. Y esa interpretación surge justo antes del estallido. Si logras intervenir en ese breve espacio entre lo que sucede y lo que haces, puedes transformar tu vida emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo con sabiduría. Cuando alguien te provoque, no le entregues tu poder. Observa qué ocurre en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones.
Esos avisos no son enemigos, son aliados. Son como luces de advertencia en el tablero de un auto. Si las ignoras, el motor se quema, pero si las atiendes, puedes frenar, revisar, respirar y tomar una decisión más inteligente. No es debilidad contenerse, es fortaleza superior. Con el tiempo, te sorprenderás de cuántas situaciones ya no te afectan como antes. Verás que personas que antes lograban sacarte de tus casillas ahora simplemente no tienen ese efecto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. Porque desarrollaste la capacidad de intervenir en ti mismo antes de perder el control. Porque aprendiste que lo más valiente no es gritar, sino elegir el silencio consciente. Que lo más sabio no es reaccionar, sino responder desde la paz. Y si un día caes, si no logras contenerte, no te juzgues, reflexiona, aprende, pregúntate, ¿qué señales ignoré? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? La práctica no se trata de perfección, sino de progreso. Cada episodio es una oportunidad para fortalecer tu autocontrol, para conocerte más, para actuar con más presencia la próxima vez. No estás destinado a ser una persona iracunda. Estás llamado a ser dueño de ti mismo. Estás diseñado para vivir en equilibrio, no en tormenta. El mundo no dejará de provocarte, pero tú puedes dejar de reaccionar como antes. Y eso, al final, es verdadera libertad. Enseñanza 3. Controla tu respiración para dominar tu mente y cuerpo. Tu respiración te delata. Cuando estás alterado, molesto o ansioso, lo primero que cambia es cómo respiras. Se vuelve superficial, rápida, torpe y muchas veces ni lo notas. Pero si aprendes a observarla y a intervenir, puedes tomar el control de tu mente y tu cuerpo en tiempo real. La respiración es tu ancla. Es la herramienta más poderosa y accesible que tienes para recuperar la calma cuando todo parece desbordarse. No necesitas nada externo, solo un instante de conciencia y una decisión firme: volver a ti. Cuando algo te estresa o te provoca ira, tu sistema nervioso se activa como si estuvieras en peligro real. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, tu cuerpo se prepara para pelear o huir. Pero la mayoría de las veces, ese peligro no es físico. Es un comentario, una mirada, un error, una noticia inesperada. El cuerpo reacciona, pero la amenaza es mental. Y ahí es donde se pierde el control. Empiezas a actuar desde el impulso, desde el sistema de emergencia y no desde la razón. En ese punto, si no haces nada, te arrastra la corriente. Dices lo que no querías decir, haces lo que luego te pesa. Pierdes la claridad, pero si en ese instante respiras, cambias todo. Porque al respirar lento y profundo le envías una señal directa a tu cerebro de que estás a salvo. Esa señal desactiva la alarma interna, tu ritmo cardíaco baja, tu musculatura se relaja, tus pensamientos se ordenan, y cuando eso ocurre, ya no eres un esclavo de la emoción, eres el dueño de ti mismo otra vez. Pruébalo. La próxima vez que sientas que algo te supera, detente. Pon tu atención en la respiración. Inhala profundo por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire un momento. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Hazlo 3 veces, solo eso. No necesitas más para comenzar a recuperar el control. Es un botón de reinicio. No estás evadiendo, estás preparándote para responder mejor. Haz de esto un hábito, no solo una reacción. Practica cada mañana o antes de dormir. Entrena tu cuerpo a respirar bien, incluso cuando no estás bajo presión. Porque en el momento de crisis actuarás como hayas entrenado. Y si entrenas la calma, responderás con calma. La respiración consciente no es una solución mágica, pero sí es una disciplina diaria. Cuanto más lo hagas, más natural se volverá. Muchos buscan soluciones complicadas para manejar el estrés, la ansiedad o la ira. Pero la respuesta está en lo más básico: respirar bien. Vivimos acelerados, distraídos, respirando solo con la parte superior del pecho. Eso nos mantiene en un estado constante de alerta. Pero cuando respiras con el abdomen, de forma lenta y profunda, todo cambia. Vuelves a un estado de presencia, tu mente se aquieta,
tu cuerpo se armoniza. El estoicismo, aunque no hablaba en términos modernos de fisiología, ya enseñaba algo parecido: la importancia de volver a uno mismo, de controlar lo interno frente a lo que no se puede controlar afuera. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Pero esa opinión está condicionada por tu estado emocional. Y tu estado emocional se puede regular con la respiración. Es un círculo. Rompe el ciclo donde puedas, y la respiración es el punto de entrada más accesible. No subestimes el poder de algo tan sencillo. Cada vez que eliges respirar con conciencia, estás entrenando tu carácter. Estás fortaleciendo tu autocontrol. Estás decidiendo no ser una marioneta de tus emociones. Estás cultivando la templanza, una de las virtudes más altas del alma, porque solo quien domina sus reacciones puede vivir con verdadera libertad. Y recuerda esto: cuando dominas tu respiración, ya no solo respiras para sobrevivir, respiras para vivir mejor, respiras para conectar contigo mismo, para no perderte en la agitación del mundo, para mantener la lucidez cuando todos a tu alrededor pierden la suya, para responder con sabiduría, con dignidad, con calma, porque eso es lo que hace alguien que ha decidido no reaccionar, sino responder. Haz de tu respiración tu refugio, tu punto de partida, tu escudo invisible, tu recordatorio de que aún en medio del caos puedes encontrar paz si decides volver a ti, y cada vez que lo hagas estarás demostrando que tu paz no depende de nada externo, solo de tu capacidad de respirar y elegir. Enseñanza 4. Interrumpe la reacción automática con la interpretación consciente. Cada vez que algo sucede y reaccionas de inmediato, sin pensar, te estás entregando. Estás dejando que tu mente actúe en piloto automático, que tus emociones dicten tu conducta sin preguntarte si eso es lo mejor, si eso te representa, si eso te ayuda. Reaccionar es fácil. No requiere conciencia, solo impulso. Pero ahí está el problema. Vivir desde la reacción te vuelve esclavo. Eres como una hoja arrastrada por el viento de cada emoción que pasa. Hoy es la ira, mañana la ansiedad, luego la frustración. ¿Y tú? Solo respondiendo con lo primero que sientes. Pero no tienes por qué vivir así. Existe una diferencia enorme entre reaccionar y responder, y todo se define en un solo lugar: el espacio entre el estímulo y tu acción. En ese pequeño instante en el que decides no actuar enseguida, sino pensar, sentir con claridad y elegir desde la razón. Ese espacio es tu mayor poder, porque ahí es donde puedes cambiar el rumbo de tu día, de tu relación, de tu destino. Reaccionar es instintivo, responder es consciente, reaccionar es lo que hace el animal, responder es lo que hace el sabio. Cuando alguien te ofende, tú puedes devolver el golpe o puedes preguntarte: ¿qué hay detrás de esta actitud? ¿Qué me está mostrando esto de mí mismo? ¿De verdad tengo que hundirme al mismo nivel? Esa pregunta es la pausa. Esa reflexión es el inicio de la libertad. Porque cuando aprendes a interpretar lo que sucede, en vez de tragarte todo lo que sientes, dejas de ser prisionero del momento. Ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no devuelves desde el ego, sino desde la sabiduría. Eso no quiere decir que reprimas tus emociones, sino que las observes, que les des espacio sin permitir que te controlen. Es como si dejaras de ser el actor atrapado en el drama para convertirte en el director que decide cómo se cuenta la historia. No cambias lo que pasa, pero cambias el significado. Y eso transforma todo. Porque en la vida no mandan los hechos, manda tu interpretación. Practícalo. La próxima vez que algo te provoque, no respondas de inmediato. Haz una pausa, respira, observa lo que estás sintiendo, pregúntate por qué eso te molesta tanto. ¿Te recuerda algo del pasado? ¿Toca una inseguridad tuya? ¿Qué podrías aprender de esto en vez de reaccionar como siempre? Ese simple acto de detenerte y cuestionarte cambia la energía por completo. Te coloca en una posición de liderazgo interno. Ya no estás a merced del estímulo. Tú decides qué sigue.
El estoicismo lo enseñó hace siglos. No podemos controlar lo que el mundo hace, pero sí podemos controlar lo que significa para nosotros. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y tenía razón. El insulto no duele si no lo crees. La crítica no te lastima si no la tomas como verdad. El rechazo no te destruye si no lo usas como prueba de que no vales. Todo lo que sientes nace de cómo interpretas el mundo. Por eso, quien domina la interpretación, domina su realidad. Imagina una vida en la que ya no reaccionas con rabia, sino que eliges el silencio inteligente, en la que ya no respondes con miedo, sino con claridad, en la que ya no te defines por lo que otros hacen, sino por cómo tú eliges actuar. Esa vida no está lejos, empieza en el próximo momento difícil. Ahí donde solías estallar, ahora puedes respirar. Donde solías defenderte, ahora puedes escuchar. Donde solías interpretar todo como un ataque, ahora puedes verlo como un reflejo. Esa es la práctica, y cada vez que la haces, creces. No te conviertes en sabio por lo que sabes, sino por cómo eliges actuar. La verdadera fortaleza no se ve en tu capacidad de imponerte, sino en tu capacidad de contenerte, de mirar con profundidad, de elegir con calma, de vivir con propósito. Esa es la meta, convertirte en alguien que no reacciona por impulso, sino que responde con intención, porque ahí es donde nace la verdadera libertad interior. Enseñanza 5. La verdadera victoria es preservar la paz, no ganar discusiones. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con silencio, y no con un silencio resignado, sino con uno sabio, que entiende que no todo merece una respuesta, que no todo ataque necesita defensa, que a veces la verdadera victoria no es demostrar que tienes razón, sino demostrar que tienes paz. Porque ¿de qué sirve tener la última palabra si terminas agotado, herido o perdiendo relaciones importantes? ¿De qué sirve un argumento bien ganado si el precio es tu calma, tu día o tu conexión con los demás? En cada discusión hay una elección, escalar el conflicto o elegir la serenidad. Y aunque el ego te empuje a imponerte, a corregir, a demostrar tu punto, el alma muchas veces solo quiere estar en paz. No se trata de callar por cobardía, sino de hablar con sabiduría. No se trata de ceder tus principios, sino de saber cuándo el debate solo alimenta el fuego del orgullo. Hay momentos en los que callar no es perder, es proteger lo que realmente importa, tu equilibrio, tu energía, tu centro. Muchos discuten no por lo que realmente importa, sino por necesidad de validación, porque quieren sentirse escuchados, reconocidos, valorados. Pero la validación más poderosa no es la externa, es la que tú te das cuando eliges actuar con madurez. No tienes que convencer a nadie de quién eres. No necesitas ganar para valer. No tienes que alzar la voz para ser fuerte. De hecho, cuanto más control tengas sobre tus emociones, menos necesitarás demostrar nada. Antes de responder con ira o con tono desafiante, hazte esta pregunta: ¿qué estoy intentando defender aquí? ¿Mi argumento o mi ego? Porque muchas veces defendemos la emoción, no el contenido. Y al hacerlo, entramos en una lucha innecesaria que nos consume más de lo que nos aporta. La paz no es pasividad, es poder interior. Es elegir responder desde la conciencia, no desde la herida. Imagina que en lugar de discutir, eliges comprender. Que en vez de reaccionar, decides escuchar. Que cuando alguien eleva la voz, tú bajas el ritmo y respiras. No porque estés sometido, sino porque estás despierto. Porque entiendes que la verdadera fortaleza no está en el choque, sino en la calma. Que el autocontrol no es debilidad, sino una forma elevada de inteligencia. El estoicismo lo enseñó con claridad. No puedes controlar lo que los demás piensan, dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Marco Aurelio escribió: la mejor respuesta a la ira es el silencio. Y no se refería al silencio que reprime, sino al que observa, al que se niega a entrar en el juego del otro, al que protege la serenidad como un tesoro sagrado.
porque cuando eliges no entrar en el conflicto, ganas algo más grande que una discusión. Ganas libertad. Practícalo. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas enseguida. Haz una pausa, respira. Pregúntate, ¿esto es realmente importante? ¿O solo es mi necesidad de tener razón? Si lo que está en juego no compromete tus valores ni tu dignidad, tal vez lo más sabio sea retirarte con elegancia. Y si necesitas responder, hazlo desde la calma, con firmeza, pero sin agresión. Porque decir lo que piensas con serenidad tiene más impacto que gritar tu verdad con rabia. Cuando aprendes a elegir la paz sobre la confrontación innecesaria, tu vida cambia. Tus relaciones se vuelven más sanas, tu mente más clara, tu energía más estable. Ya no vives a la defensiva, ya no necesitas tener razón todo el tiempo, ya no buscas ganar por orgullo, sino por equilibrio. Esa es una victoria silenciosa, pero poderosa, una que nadie ve desde afuera, pero tú la sientes en el alma. Y si alguien piensa que has cedido por no discutir, que lo piense. Tú sabrás que no es debilidad, es maestría, es madurez emocional, es capacidad de ver más allá del momento, porque hay argumentos que pierdes para ganar tu paz, y eso en realidad es lo que más vale. Porque al final del día no se trata de quién tenía razón, sino de quién supo mantenerse en su centro. No estás aquí para demostrar tu superioridad en cada conversación. Estás aquí para crecer, para sanar, para vivir con conciencia. Y si tu alma te pide calma, escúchala. No es cobardía, es sabiduría. La verdadera victoria no se grita, se respira, se siente y se celebra en silencio. Enseñanza 6. La ira es una oportunidad para el crecimiento espiritual. La ira no es tu enemigo, es una maestra disfrazada, una prueba que revela cuánto has crecido y cuánto control realmente tienes sobre ti mismo. No se trata de reprimirla ni de fingir que no existe. Se trata de mirarla de frente y convertirla en un puente hacia una versión más fuerte, más compasiva y más consciente de ti. Porque cada vez que alguien te provoca, la vida no te está pidiendo que reacciones, te está ofreciendo una oportunidad para transformar tu carácter. Ese momento en que todo dentro de ti quiere gritar, golpear la mesa o defenderte con rabia, es el instante exacto donde puedes elegir el camino de la evolución espiritual. Es fácil amar cuando todo va bien. Es fácil ser amable cuando te tratan con respeto. Pero la verdadera fuerza se prueba cuando estás bajo presión, cuando las palabras duelen, cuando la injusticia toca tu puerta, cuando tu ego quiere tomar el mando. Ahí es donde aparece el verdadero tú, y ahí, justo ahí, puedes decidir, ¿vas a seguir repitiendo el patrón o vas a usar la ira como combustible para crecer? La ira no tiene por qué llevarte al pecado, al descontrol, a la destrucción. También puede llevarte a la oración, al silencio consciente, a la reflexión más profunda. No hay nada más poderoso que una persona que siente la tormenta dentro, pero elige no soltarla sobre los demás. Esa persona no es débil, es libre. Dios no te pide que no sientas, te pide que sepas qué hacer con lo que sientes, y si lo entregas, si lo transformas, cada experiencia de ira puede ser un peldaño hacia la madurez. Ora cuando sientas rabia, no solo para que se te pase, sino para que entiendas. Ora para que se purifique tu intención, para que no hables desde el orgullo ni desde el resentimiento. Pide paciencia, pide dominio propio, pide sabiduría para responder desde el espíritu, no desde el impulso. No siempre podrás evitar que algo te enoje, pero sí puedes evitar que eso te destruya. Sí puedes impedir que eso se apodere de tus palabras, de tus actos, de tu paz. Porque cuando respondes con calma en medio de la tensión, estás entrenando tu mente y tu corazón. Estás fortaleciendo tu alma, estás construyendo una versión de ti que no depende de las circunstancias para estar en equilibrio. El estoicismo también lo entendía. No puedes controlar lo que viene de fuera, pero sí puedes controlar lo que surge dentro. Séneca escribió extensamente sobre la ira y decía que ningún hombre es más infeliz que aquel que no sabe dominar su enojo, porque el que no lo controla se convierte en esclavo de él.
pero el que lo reconoce y lo trabaja se vuelve más sabio, más fuerte y más respetado. Imagina que cada situación que hoy te irrita es parte de un entrenamiento, que cada provocación es un maestro, que cada desacuerdo es una oportunidad de templar tu carácter. No necesitas reaccionar para sentirte fuerte, necesitas resistir para demostrar que lo eres. Y cada vez que lo logras, algo en ti cambia, una nueva paz aparece, una nueva claridad se instala, una nueva versión de ti se asoma y ya no quieres retroceder. Al principio duele, porque estás acostumbrado a defenderte, a querer justicia inmediata, a levantar la voz para ser escuchado. Pero cuando aprendes a elegir el amor, incluso en medio de la provocación, el alma se fortalece y ya no necesitas que te den la razón, porque tienes algo más valioso. Tienes paz, tienes dominio, tienes presencia, y eso nadie te lo puede quitar. No hay espiritualidad sin autocontrol, no hay crecimiento sin prueba, no hay avance sin resistencia, así que no temas a la ira, úsala, conviértela, y cada vez que sientas que vuelve, recuérdate que no estás retrocediendo, estás entrenando, estás madurando, estás aprendiendo a ser la persona que Dios te llamó a ser, alguien que ama incluso cuando podría odiar, alguien que elige la luz incluso cuando la oscuridad aprieta. La próxima vez que la ira te visite, no la rechaces, recíbela con conciencia y entrégala en oración. Porque ahí, en ese cruce entre emoción y elección, es donde empieza tu transformación. Y si eliges bien, no solo evitarás una explosión, sino que construirás desde dentro una paz inquebrantable. Enseñanza 7. La empatía hacia otros ayuda a manejar mejor la ira. No sabes por lo que está pasando la otra persona, y cuando eliges recordar eso, en lugar de asumir que su actitud es un ataque personal, te das un regalo: paz. Porque muchas veces respondemos con ira ante comportamientos que solo son la punta del iceberg. Alguien habla con dureza y tú te defiendes. Alguien te ignora y tú te enojas. Alguien explota y tú devuelves la explosión. Pero ¿y si ese tono agresivo no tiene nada que ver contigo? ¿Y si es el reflejo de una herida que esa persona todavía no ha sanado? Cuando aprendes a mirar con empatía, dejas de tomarte todo como algo personal. No porque te vuelvas indiferente, sino porque entiendes que detrás de cada comportamiento difícil hay un ser humano con miedo, con historia, con cansancio, con dolores invisibles. No estás justificando lo que hace, pero estás eligiendo ver con profundidad, y esa decisión cambia tu reacción. Te da espacio para responder con conciencia en vez de dejarte arrastrar por el primer impulso. La empatía no es debilidad, es sabiduría emocional. Es reconocer que todos, en algún momento, estamos luchando con algo que los demás no ven, que el que agrede muchas veces lo hace desde su propia frustración, que el que grita muchas veces está pidiendo ayuda sin saber cómo, que el que hiere probablemente también ha sido herido. Y si puedes recordar eso justo cuando la ira quiere apoderarse de ti, tienes una oportunidad: actuar desde el corazón, no desde la reacción. No se trata de permitir abusos o de quedarte callado ante la injusticia. Se trata de saber cuándo hablar, cómo hablar y desde qué lugar hacerlo. Cuando actúas desde la empatía, hablas desde la compasión, no desde la necesidad de venganza. Pones límites sin perder la calma. Te expresas con firmeza sin destruir al otro. Porque entiendes que la dignidad no está en ganar una discusión, sino en mantener la humanidad, incluso cuando el otro la ha perdido. Practícalo. Cuando alguien te irrite, pregúntate: ¿qué dolor estará cargando esta persona para actuar así? ¿Qué le habrá pasado hoy o hace años para que reaccione con tanta dureza? Esas preguntas te sacan del modo defensa y te colocan en el modo comprensión. Y no todos se merecen tu empatía, pero tú sí te mereces vivir sin tanta rabia. Tú sí te mereces una mente en paz. Y la empatía no es solo para el otro, es un regalo que también te haces a ti. Desde el estoicismo, esta práctica tiene todo el sentido.
Los estoicos enseñaban que nuestras emociones se alteran no por lo que otros hacen, sino por cómo lo interpretamos. Epicteto decía que las personas no actúan mal a propósito, sino por ignorancia del bien. Desde esa visión, cuando alguien actúa de forma irracional o hiriente, lo que necesita no es tu reacción explosiva, sino tu claridad, tu ejemplo, tu templanza. Porque si tú no caes en el mismo juego, estás elevando el nivel del diálogo. Estás aportando luz donde hay sombra. Ver al otro como un ser humano y no como un enemigo transforma tus relaciones. No todo conflicto se puede evitar, pero muchos sí pueden desinflarse si uno de los dos decide mirar más allá de la superficie. Y si tú eres esa persona, no estás perdiendo, estás creciendo. Porque solo quien ha trabajado en su interior puede tener la capacidad de contener su ira en nombre de la compasión. Y si un día fallas, si la empatía no te alcanza y reaccionas con enojo, no te juzgues. Vuelve a intentarlo. Cada situación difícil es un entrenamiento. Cada persona difícil es un espejo. Y cada emoción intensa es una oportunidad de fortalecerte por dentro. Nadie dijo que es fácil, pero es el camino hacia relaciones más sanas, una mente más tranquila y un corazón más libre. Recuerda, no todos saben amar bien, ni comunicarse bien, ni sanar bien, pero tú puedes aprender a ver con más profundidad. Puedes ser ese punto de equilibrio que otros necesitan y que tú mereces. Y si eliges actuar con empatía justo en medio de la tensión, estarás demostrando que tu paz no depende del comportamiento de los demás, sino de tu propia grandeza interior. Enseñanza. 8. Baja tus expectativas para elevar tu paz. Mucho de lo que llamas enojo o frustración en realidad es expectativa no cumplida. Esperabas que alguien actuara de cierta manera y no lo hizo. Esperabas que el día saliera perfecto y no fue así. Esperabas que las cosas ocurrieran según tu guión mental, pero la vida eligió otro libreto. Y es ahí, justo ahí, donde surge la molestia. Pero no porque el mundo te haya fallado, sino porque tú te habías aferrado a una idea de cómo debía ser todo. Cuando entiendes esto, recuperas un poder enorme, el de soltar tus expectativas para ganar paz. No significa que no puedas tener planes, deseos o metas. Significa que no te apegues tanto a ellos como para permitir que te roben la tranquilidad. Significa que aprendes a fluir con la imperfección, con lo impredecible, con la naturaleza humana de equivocarse y de ser diferente a ti. Porque cuando bajas tus expectativas, no bajas tus estándares, elevas tu comprensión, dejas de pedirle al mundo que se acomode a tu ideal y empiezas a vivir con una mente más libre y un corazón más ligero. Antes de entrar en una conversación, recuerda que el otro no está obligado a pensar como tú. Antes de esperar que tu día sea impecable, recuerda que los imprevistos son parte del camino. Antes de esperar gratitud o reconocimiento, hazlo porque nace de ti, no porque esperas algo a cambio. Esa mentalidad te protege de la decepción, no porque te vuelvas frío o indiferente, sino porque decides vivir desde la realidad, no desde la ilusión. Practícalo en lo cotidiano. Cuando alguien llegue tarde, en lugar de enojarte, recuerda que el tiempo no siempre está bajo control. Cuando alguien cometa un error, en lugar de culpar, recuerda que tú también fallas. Cuando las cosas no salgan como planeaste, en lugar de quejarte, observa qué puedes aprender de eso. Cada vez que eliges ajustar tu expectativa, estás creando una vida más estable emocionalmente, no tan frágil, no tan dependiente de que todo salga perfecto para estar bien. Desde el estoicismo, esto es fundamental. Epicteto decía, no esperes que los eventos ocurran como deseas, acéptalos tal como ocurren. Entonces, tu vida fluirá con serenidad. Lo entendía con claridad. El sufrimiento surge cuando la mente choca con la realidad. Pero si aceptas la realidad tal como es, dejas de luchar contra lo inevitable y encuentras paz incluso en lo imperfecto. Y esta práctica no te convierte en una persona pasiva. Al contrario, te convierte en alguien fuerte,
porque no necesitas que el mundo se acomode a ti para mantener tu centro. No necesitas que las personas sean como tú esperas para tratarlas con respeto. No necesitas que todo salga según lo planeado para sentirte en paz. Esa es la verdadera fortaleza, la que no se basa en el control externo, sino en la adaptación interna. Cuando vives así, tu nivel de frustración baja radicalmente, porque ya no esperas perfección donde nunca la hubo. Ya no exiges certezas en un mundo lleno de variables. Ya no le pides a los demás que llenen vacíos que solo tú puedes trabajar. Y cuando algo sale bien, lo celebras desde la gratitud, no desde la expectativa cumplida. Eso hace que el disfrute sea más genuino, más profundo, más presente. El problema no es que las cosas salgan mal, sino que tú habías decidido cómo debían salir. El problema no es que alguien actúe de forma inesperada, sino que tú ya habías escrito el guión en tu mente. Pero si entras a la vida sin tanto guión, con más apertura, descubres algo valioso, que muchas veces lo inesperado trae mejores lecciones que lo planeado, que las personas te sorprenden cuando dejas de forzarlas a ser como tú quieres, que el presente es más disfrutable cuando no lo estás comparando con una versión idealizada que solo vive en tu cabeza. Así que hoy baja tus expectativas, no como resignación, sino como liberación, porque al hacerlo no estás aceptando menos, estás ganando más. Más paz, más paciencia, más conexión real con lo que es. Y eso, al final, es lo que más cuenta. No que todo salga perfecto, sino que tú seas capaz de permanecer en paz, aun cuando no lo sea. Enseñanza 9. El enojo no gestionado se convierte en una carga para tu salud. Cada vez que te enojas, tu cuerpo lo siente. No es solo una emoción que pasa desapercibida. Es una descarga química, un desajuste interno, una agresión que no solo va hacia afuera, sino también hacia adentro. Tu corazón se acelera, tu presión arterial sube, tus músculos se tensan y tu sistema nervioso entra en modo alerta. Es como si tu cuerpo creyera que está en peligro real, aunque lo que provocó esa reacción haya sido una palabra, una mirada o una frustración cotidiana. Y si eso pasa una vez no hay problema, el cuerpo se recupera. Pero si vives así cada día, si estás constantemente reaccionando con ira, entonces no es una reacción puntual, es un hábito que te está enfermando. La ira sostenida daña el sistema inmunológico, altera la digestión, impide un buen descanso y deja huellas invisibles en el cuerpo. El estrés que genera no solo afecta tus pensamientos, sino que va desgastando tu energía vital lentamente. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Por eso es tan importante aprender a mirar el enojo con conciencia, no solo como una emoción desagradable, sino como un mensaje del cuerpo que te pide equilibrio, porque cada vez que explotas, te estás alejando un poco más de tu salud. Estás tensando tu sistema, estás bloqueando tu bienestar, y todo por no detenerte a observar lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque al final no es la situación lo que te enferma, sino cómo decides vivirla. Ser consciente de esto cambia tu forma de actuar. Ya no reaccionas como antes, porque sabes que esa reacción tiene un precio, que cada palabra dicha con rabia te roba energía, que cada discusión innecesaria te quita calma y te deja una carga emocional que el cuerpo tiene que procesar. Y cuando entiendes eso, ya no se trata solo de tener razón o defender tu punto. Se trata de proteger tu salud, tu equilibrio, tu paz mental. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, reconocer tus señales. Aprende a identificar cuando la ira está subiendo. Tal vez lo notas en tu respiración, en el tono de tu voz, en la tensión de tu mandíbula o en ese impulso por responder sin pensar. Ahí es donde empieza el cambio. No en controlar la emoción a la fuerza, sino en observarla y darte espacio antes de actuar. A veces, lo mejor que puedes hacer por tu bienestar es callar a tiempo, respirar hondo y dejar pasar la tormenta. Busca también maneras saludables de canalizar lo que sientes. Habla con alguien de confianza, escribe lo que llevas dentro, sal a caminar, respira profundo, ora, medita.
Hay muchas herramientas, pero lo esencial es que no dejes que la ira se acumule en tu cuerpo. Porque lo que no se expresa con conciencia se convierte en tensión, enfermedad o agotamiento emocional. El estoicismo lo veía con claridad. Séneca escribió un tratado completo sobre la ira, donde decía que no hay emoción más dañina para la razón y para el cuerpo que el enojo descontrolado. Para los estoicos, dominar la ira no era solo un acto de virtud, sino de inteligencia y salud. Porque quien se deja llevar por la furia pierde su juicio, su paz y su energía. Pero quien aprende a gobernarse a sí mismo se convierte en dueño de su bienestar. No se trata de ser una persona fría o sin emociones, se trata de aprender a gestionarlas con sabiduría, de darte cuenta de que tú no eres tus impulsos, que puedes sentir sin destruir, que puedes tener límites sin necesidad de violencia emocional, que puedes protegerte sin tener que atacar. Esa es la madurez emocional que te lleva a vivir con más salud, más conciencia y más fortaleza. Y si un día te dejas llevar, no te castigues, aprende, observa, vuelve a intentarlo, porque esto no se trata de perfección, sino de progreso. Cada vez que eliges la calma, estás invirtiendo en tu salud. Cada vez que eliges el silencio en vez del grito, estás sanando un poco más. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu cuerpo y tu alma. Así que cuida lo que sientes, cuida cómo lo expresas, no por miedo, sino por amor propio. Porque nadie más puede habitar tu cuerpo, vivir en tu mente y cargar tus emociones. Esa es tu responsabilidad. Y si aprendes a manejar tu enojo, no solo vivirás más tranquilo, vivirás más sano. Enseñanza 10. La necesidad de tomar un descanso cuando el enojo es abrumador, cuando la ira te inunda, cuando sientes que las palabras quieren salir como flechas y tu cuerpo tiembla de tensión. Ese no es el momento para resolver nada. Es el momento para hacer lo más sabio que puedes hacer, dar un paso atrás, alejarte aunque sea por unos minutos, porque en ese instante tu mente no está buscando soluciones, está buscando atacar, defender, imponerse, y si actúas desde ahí, probablemente vas a decir o hacer cosas que luego lamentarás. Por eso tomarte un descanso no es huir del problema, es protegerte del daño que podrías causar. Alejarse no significa que estás cediendo, no significa que estás perdiendo, significa que estás eligiendo no hablar desde la emoción desbordada, sino desde una conciencia más clara. Significa que entiendes que no necesitas resolverlo todo en el calor del momento, que hay conflictos que solo pueden sanarse cuando los enfrentas con calma, no con rabia, que el tiempo que te das para respirar puede ser justo lo que salve una relación, tu dignidad o tu paz mental. La ciencia lo confirma. Estudios en neurociencia y manejo de la ira han demostrado que cuando nos alejamos de una situación estresante, la actividad en el cerebro emocional, especialmente en la amígdala, disminuye y se reactiva la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de pensar con claridad, evaluar y tomar decisiones racionales. Es decir, dar un paso atrás literalmente te ayuda a recuperar la capacidad de pensar. El cuerpo necesita tiempo para regular la intensidad de la emoción, y si le das ese tiempo, tú recuperas el control. Por eso, cuando sientas que el enojo sube como una ola que amenaza con desbordarte, no lo ignores, pero tampoco lo sigas ciegamente. Reconócelo y luego retírate, sal a caminar. Respira profundo, quédate en silencio. Di si es necesario, necesito unos minutos para pensar antes de responder. Esa pausa no solo te va a ayudar a ti, también le dará espacio a la otra persona para calmarse. Porque los conflictos no se resuelven gritando más fuerte, sino pensando mejor. Haz de ese descanso una práctica, no como escape, sino como estrategia. Entrena a tu mente a saber cuándo detenerse. Porque no todo momento es el adecuado para hablar. Y muchas veces, lo que se dice en medio del enojo deja marcas más profundas que el conflicto en sí. Recuerda que las emociones intensas son pasajeras, pero las consecuencias pueden ser permanentes.
Por eso, una pausa a tiempo es un acto de madurez, no de debilidad. Desde la mirada estoica, esta práctica tiene una base sólida. Los estoicos enseñaban que no debemos ser esclavos de nuestras pasiones y que el autodominio es una de las formas más elevadas de sabiduría. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y tomar un descanso antes de reaccionar es precisamente eso. Ejercer el poder de elegir cómo responder. Es decirle a la emoción: te veo, te reconozco, pero no decidirás por mí. Este tipo de autocontrol no se desarrolla de un día para otro. Se entrena. Al principio te costará. Querrás responder de inmediato. Sentirás que si no hablas ahora pierdes. Pero si aguantas ese impulso y eliges retirarte con intención, empezarás a notar algo. Cada vez que regresas a la situación con la mente más tranquila, encuentras mejores palabras, tomas decisiones más sabias y sobre todo te respetas más a ti mismo por no haber dejado que la emoción hable por ti. Incluso en los momentos más difíciles, donde parece que todo te empuja a reaccionar, recuerda que tú tienes la opción de tomar un descanso. Nadie te puede obligar a gritar, a responder con rabia, a romper lo que podrías sanar. Tú puedes detenerte, respirar, esperar. Y cuando vuelvas, no serás el mismo, serás más consciente, más firme, más tú. Así que la próxima vez que el enojo te abrace fuerte, no te sientas mal por alejarte. Siéntete orgulloso, porque estás haciendo lo que muchos no logran: frenar antes de herir, pensar antes de reaccionar, proteger lo que importa. No porque no sientas, sino porque has decidido sentir sin destruir. Esa es la victoria más grande que puedes alcanzar. Enseñanza 11. Ser honesto con tus emociones es un acto de amor propio. A veces no estás enojado, solo estás cansado, o hambriento, o ansioso, o triste. Pero como no sabes cómo decirlo, como no te detienes a identificar lo que realmente pasa dentro de ti, terminas explotando. Levantas la voz, te irritas por cualquier cosa, sientes que el mundo está en tu contra. Y no es que la situación sea tan grave, es que llevas tanto acumulado dentro que cualquier cosa se convierte en detonante. Por eso es tan importante aprender a expresar lo que sientes, no con violencia, sino con honestidad. Cuando no nombras tus emociones, ellas se apoderan de ti. Y lo peor es que muchas veces lo que estás expresando no es lo verdadero. Dices que estás molesto, pero en el fondo estás frustrado contigo mismo. Reaccionas con rabia, pero lo que te duele es el miedo. Te ofenden cosas que en otro momento no te afectarían, porque tu tanque emocional está vacío. Y mientras no lo reconozcas, seguirás atacando a quien no tiene la culpa y dañando relaciones que en realidad necesitas conservar. Expresar lo que realmente sientes no es debilidad, es madurez emocional. Es tener el valor de mirar dentro de ti y preguntarte: ¿qué me está afectando de verdad? Tal vez no dormiste bien. Tal vez estás llevando una carga que no has compartido. Tal vez llevas días tragándote palabras por no querer parecer vulnerable. Pero lo que se reprime no desaparece. Se transforma en irritación, en sarcasmo, en distancia emocional. Y si no hablas con claridad, terminarás sacando toda esa carga en el momento menos adecuado, con la persona equivocada. Los estudios en psicología emocional y comunicación afirman con contundencia: quien expresa lo que siente de forma consciente, reduce su estrés, fortalece sus relaciones y mejora su salud mental. No necesitas hacer un discurso, solo ser claro. Si estás agotado, dilo. Si estás abrumado, dilo. Si hoy no estás bien, dilo. Eso crea conexión, eso genera empatía, eso evita malentendidos. Pero si finges que todo está bien mientras tu cuerpo y tu mente gritan lo contrario, la presión interna terminará saliendo como una explosión. Practica esto cada día. Haz pausas para preguntarte: ¿qué siento realmente ahora? Y cuando lo sepas, exprésalo sin culpar a nadie. Usa frases como: me siento irritable porque no he dormido bien, o estoy un poco abrumado hoy y necesito silencio, o no es contigo, es que estoy pasando un mal momento y no lo había dicho.
Ese tipo de sinceridad desactiva la tensión antes de que se convierta en conflicto. Porque lo que no se dice con palabras, muchas veces se dice con reacciones innecesarias. Desde el estoicismo, esta práctica también tiene sentido. Los estoicos no eran insensibles a las emociones, sino que buscaban comprenderlas para no ser dominados por ellas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre la importancia de conocer el origen de nuestras reacciones, porque solo cuando sabes de dónde vienen tus emociones, puedes elegir cómo actuar. El dominio emocional no es reprimir lo que sientes, sino observarlo y canalizarlo con sabiduría. Cuando decides ser honesto con lo que hay dentro de ti, estás protegiendo tu paz y la de los demás. Estás cuidando tus vínculos, tu mente y tu cuerpo. Estás dejando de lado el orgullo que te hace fingir que todo está bien, para abrazar la verdad que te sana. Porque no necesitas tenerlo todo bajo control para comunicarte bien. Solo necesitas saber que mereces ser escuchado, pero también que los demás merecen no ser heridos por lo que no te atreves a decir con claridad. Y si te cuesta identificar lo que sientes, empieza por lo básico. Tengo hambre, sueño, estrés, preocupación. ¿Hay algo que me pesa y no he compartido? ¿Estoy siendo justo con los demás o estoy proyectando mi malestar en ellos? Cuanto más practiques este tipo de autoobservación, menos te verás arrastrado por la ira, porque sabrás que detrás de ella hay otras emociones pidiendo ser vistas, reconocidas y expresadas. No tienes que hacerlo perfecto, solo empieza a decir lo que realmente sientes, con respeto, con conciencia, con el corazón en la mano, y verás cómo cambia todo. Porque cuando hablas desde la verdad, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y el alma respira. Y esa es una forma poderosa de recuperar tu paz. Enseñanza 12. Vivir según la naturaleza. Has olvidado lo que es vivir con calma, porque has dejado de vivir según la naturaleza. El ruido constante, las pantallas encendidas a toda hora, la prisa por llegar a ninguna parte, la presión por producir más, tener más, hacer más, todo eso te ha desconectado de lo esencial. Has cambiado el ritmo natural por el ritmo impuesto y luego te preguntas por qué estás ansioso, agotado o vacío. Pero si vuelves a observar el mundo natural, si vuelves a sincronizarte con lo que es real, descubrirás que tu equilibrio no está perdido, solo está dormido. La naturaleza no se apresura y, sin embargo, todo se cumple. El sol sale y se pone cada día sin depender de tu estrés. Las estaciones cambian sin tu permiso. Las hojas caen, los ríos fluyen, el viento sopla. Todo con un ritmo perfecto, sin ansiedad. Cuando te conectas con ese ritmo, tu mente también se calma, porque entiendes que no tienes que forzar tanto, que no necesitas correr todo el tiempo, que puedes respirar y permitir que las cosas sucedan en su momento justo. Vivir según la naturaleza no significa aislarse ni rechazar la vida moderna. Significa recordar que tu cuerpo y tu alma no fueron diseñados para vivir bajo presión constante. Significa despertarte con el sol, dejar que tu cuerpo descanse cuando oscurece. Significa comer lo que crece de la tierra, caminar al aire libre, observar el cielo, tocar el agua, sentir el viento. Son cosas simples, pero profundamente reparadoras, cosas que no puedes comprar, pero que sanan sin pedir nada a cambio. Haz la prueba. Sal a caminar sin prisa. Deja el teléfono, mira el cielo, respira profundo, escucha los sonidos del mundo real. Solo con eso, tu sistema nervioso empieza a calmarse, tu mente se ordena, tus emociones se equilibran, porque el cuerpo reconoce lo natural, porque fuiste creado para vivir en conexión, no en tensión. Y cuando recuperas esa conexión, también recuperas claridad, propósito, paz interior. El estoicismo, aunque se piensa muchas veces como una filosofía rígida, en realidad enseñaba este mismo principio: vivir conforme a la naturaleza. Para los estoicos, la virtud y la sabiduría surgían cuando uno vivía en armonía con el orden natural del mundo.
Marco Aurelio, emperador y filósofo, observaba el cielo y la tierra para recordar su lugar en el universo, para calmar su mente y aceptar los ciclos de la vida, porque la naturaleza no se opone a la realidad, la acepta y fluye con ella. Y si observas con atención, la naturaleza también te enseña a soltar. Nada en ella se aferra. Las flores no pelean por durar más. Las estaciones no discuten entre sí. Todo cumple su ciclo y da paso a lo siguiente. Esa es una lección poderosa. Tu paz no depende de que las cosas duren para siempre, sino de que sepas cuándo dejar ir, de que confíes en que cada cambio trae algo nuevo, en que no necesitas controlar tanto, solo fluir con lo que toca vivir ahora. Si cada día incluyes un momento de conexión natural, aunque sea pequeño, vas a notar la diferencia, vas a pensar con más claridad, vas a dormir mejor, vas a reaccionar con menos impulso, porque la naturaleza no solo te rodea, también vive dentro de ti. Tu cuerpo tiene sus propios ciclos, tus emociones también, y cuando los ignoras, todo se desajusta, pero cuando los honras, todo se alinea, todo vuelve a su lugar. No necesitas cambiar de vida, solo necesitas reconectar con lo que ya está ahí, con lo que ha estado desde siempre, con la tierra, con el cielo, con tus sentidos, con tus pausas. Esa conexión te devolverá algo que la modernidad te ha quitado, serenidad, porque en medio del ruido del mundo hay una voz que siempre ha estado susurrando. Vuelve a lo simple, vuelve a lo real, vuelve a ti. Y tú sabes que es así. La próxima vez que sientas que el mundo te pesa, sal. Mira un árbol. Respira hondo. Siente tus pies tocando el suelo. Esa es tu raíz, ese es tu equilibrio. Y si lo haces cada día, aunque sea por unos minutos, te sorprenderás de cuánta paz puedes recuperar sin necesidad de hacer nada más que estar presente. Vivir según la naturaleza es recordar que no necesitas nada extraordinario para estar bien. Solo necesitas volver a lo esencial. Y eso lo tienes más cerca de lo que crees. Enseñanza 13. La ira como resultado del corazón herido. La mayoría de las veces no estás enojado por lo que acaba de pasar, estás enojado por lo que aún no ha sanado. Porque la ira, muchas veces, no nace del momento presente, sino de un dolor viejo que no ha sido resuelto. Alguien te habla con un tono que no te gusta y respondes con rabia. Pero no es solo por ese comentario. Es porque te sentiste ignorado, menospreciado, rechazado, como muchas veces antes. Y como esa herida sigue abierta, reaccionas con más intensidad de la que el momento exige. La ira no es siempre violencia. A veces es tristeza no expresada, miedo acumulado, decepciones calladas. Y si no te detienes a observar lo que hay detrás, te pasas la vida proyectando hacia afuera lo que en realidad viene de dentro. Atacas cuando te sientes atacado, aunque nadie haya querido herirte. Reaccionas con dureza cuando lo que en realidad necesitas es consuelo. Gritas porque no sabes cómo pedir ayuda sin sentirte débil. Y eso se vuelve un ciclo, uno que solo se rompe con conciencia y compasión hacia ti mismo. Por eso es tan importante dejar de ver la ira como un simple estallido y empezar a verla como una señal, una alarma que dice, hay algo aquí que todavía no ha sido sanado. La verdadera pregunta no es, ¿por qué me enojo tanto?, sino, ¿qué parte de mí sigue herida para que esto me duela tanto? Cuando haces esa pregunta, das el primer paso hacia tu liberación emocional, porque no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes comenzar a cuidar lo que está roto por dentro. Haz una pausa y mírate con sinceridad. ¿Qué experiencias pasadas te marcaron? ¿Qué palabras nunca olvidaste? ¿Qué rechazos te dolieron más de lo que admites? ¿Qué promesas no cumplidas te dejaron sintiendo que no vales? Ahí está la raíz. La ira es solo la superficie, la herida es lo profundo, y hasta que no vayas ahí, hasta que no te atrevas a tocar ese dolor con amor y responsabilidad, seguirás reaccionando sin entender por qué. Cuando empiezas a sanar, algo cambia.
Ya no necesitas explotar, ya no necesitas gritar para sentirte escuchado, ya no buscas dominar a los demás para no sentirte vulnerable, porque tu fuerza ya no viene del impulso, sino de la claridad, y eso no significa que dejes de sentir ira, significa que sabes de dónde viene, que la reconoces sin dejarte arrastrar, que puedes decir, estoy enojado, pero voy a elegir cómo actuar. Y ese poder lo cambia todo. La ciencia emocional también lo confirma. Detrás de la mayoría de reacciones agresivas hay emociones reprimidas. El cuerpo guarda lo que la mente no quiere ver y cuando el cuerpo ya no puede más, lo expresa en forma de tensión, de explosión, de agotamiento. Pero si empiezas a escuchar lo que sientes, si te das espacio para procesarlo, tu cuerpo se relaja, tu corazón se alivia, tu mente se aclara. El estoicismo, aunque se asocia con el control emocional, nunca fue represión, era introspección. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba constantemente de revisar el interior, de observar las pasiones sin identificarse con ellas y de entender que lo que viene de afuera no tiene poder sobre ti, salvo que tú le des ese poder desde dentro. Eso solo se logra cuando dejas de huir de ti mismo y comienzas a observar tus heridas con coraje. No estás roto, estás herido. Y las heridas sanan, pero no si las ignoras. Sanan cuando las reconoces, cuando lloras lo que no pudiste llorar, cuando perdonas lo que aún te pesa, cuando decides dejar de culpar a todos por lo que tú mismo necesitas atender. Ese es el verdadero trabajo, el más valiente, el más liberador, porque cuando lo haces ya no reaccionas por instinto. Respondes desde un corazón más limpio, más sereno, más fuerte. Y si un día vuelves a estallar, no te castigues, aprende, observa, pregúntate qué parte de mí está pidiendo ser atendida y vuelve ahí, con amor, con paciencia, con compasión. Porque sanar no es lineal, es una elección diaria, pero cada vez que eliges mirar tu ira con honestidad, das un paso hacia una versión de ti más libre y más consciente, y eso vale más que cualquier grito. Vale tu paz, vale tu salud, vale tu vida. Enseñanza 14. La ira reprimida lleva a la depresión. Callas lo que te molesta, sonríes cuando no quieres, te tragas palabras que te queman por dentro y con el tiempo, eso que no dijiste, eso que no enfrentaste, se convierte en un peso silencioso que empieza a apagar tu luz. Porque la ira que no se expresa no desaparece, se transforma, se convierte en tristeza, un agotamiento emocional, en una sensación de vacío que no entiendes, pero que te acompaña cada vez más. Así empieza la trampa. Cuanto más reprimes tu enojo, más cerca estás de caer en la tristeza profunda, en la desconexión, en la depresión. Muchas personas creen que enojarse está mal, que sentir ira es signo de debilidad o falta de control, que lo correcto es aguantar, fingir que todo está bien, evitar el conflicto a toda costa. Pero lo que no entienden es que esa paz forzada tiene un precio muy alto, porque la ira es una emoción natural, es una alarma interna que te dice que algo no está bien, que un límite ha sido cruzado, que necesitas actuar, expresarte, protegerte. Negarla es como apagar una alarma sin apagar el fuego. Tarde o temprano, el daño se vuelve interno. Los estudios en psicología y salud mental lo han demostrado una y otra vez. Reprimir emociones intensas como la ira aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos depresivos, porque al no darle salida a esa energía, al no transformarla, ésta se acumula y empieza a manifestarse como culpa, fatiga, aislamiento, falta de propósito. Ya no te enojas con los demás, te enojas contigo, ya no peleas con el mundo, te rindes ante él. Por eso lo primero que debes entender es que tu ira es válida. No significa que tengas que gritar o explotar. Significa que tienes derecho a sentirte mal, a reconocer que algo no te gusta, que alguien te ha herido, que algo necesita cambiar. No se trata de justificar conductas agresivas, sino de aprender a expresar la emoción sin lastimar, pero tampoco ignorar. Porque si no hablas cuando algo te duele, tu silencio te hará daño. Y nadie lo notará.
hasta que ya sea demasiado tarde. Canaliza tu ira, escríbela, transpírala, exprésala con palabras que no ataquen pero que sí revelen tu verdad. Di lo que piensas sin herir, pero también sin traicionarte. Pon límites sin culpa. Grita si es necesario, pero en el espacio adecuado. Habla con alguien de confianza. Busca ayuda si la necesitas. Lo importante es que esa energía emocional no se quede estancada, porque la ira que se guarda se pudre, y cuando se pudre empieza a intoxicar tu alma, tu cuerpo, tu mente. El estoicismo no rechaza la emoción, la estudia, la comprende. Los estoicos sabían que las pasiones no controladas pueden destruir, pero también que la represión ciega es igual de peligrosa. Séneca, en su tratado sobre la ira, no dice que debas negarla, sino que debes dominarla desde la razón. Para los estoicos, sentir ira no es un fallo, actuar sin conciencia sí lo es. Por eso, la propuesta estoica es mirar la emoción de frente, entender su causa y decidir con sabiduría qué hacer con ella. No tragártela, no esconderla, convertirla en fuerza para el bien. Y si ya llevas tiempo sintiendo ese cansancio emocional, esa desconexión con la vida, esa tristeza sin nombre, detente, pregúntate, ¿qué me estoy guardando? ¿Qué enojo no me he permitido expresar? ¿Cuántas veces he dicho, no pasa nada, cuando por dentro me estaba rompiendo? Esa es la raíz. Y mientras no vayas ahí, mientras no saques esa verdad de tu cuerpo y de tu alma, seguirás sintiéndote vacío sin saber por qué. Sanar no es solo llorar. A veces también es gritar, también es decir basta, también es reconocer que te han fallado, que estás dolido, que mereces respeto, que necesitas hacer las paces contigo mismo. Y cuando lo haces, cuando dejas salir esa ira de forma saludable, algo dentro de ti se libera, el peso baja. La niebla se disipa y poco a poco vuelves a ti. Así que no calles más lo que necesitas decir. Tu bienestar emocional depende de esa honestidad, no por los demás, por ti, porque tu alma necesita espacio para respirar, y mientras sigas acumulando ira, no habrá lugar para la paz. Exprésate, suelta, transforma, y recuerda, la ira no te hace débil, negarla sí. Enseñanza 15. Las emociones son pasajeros estados, no tu identidad. Lo que sientes hoy no te define. Esa tristeza que parece no soltarte, ese enojo que arde por dentro, esa ansiedad que no te deja pensar con claridad, todo eso no eres tú, son emociones. Energía en movimiento, estados pasajeros que vienen, se intensifican y luego se van. Pero tú, el verdadero tú, no cambia. Tú eres quien observa, quien presencia, quien está ahí, aun cuando todo lo demás se agita. Eres como el cielo, inmenso, intacto, siempre presente, aunque pasen nubes oscuras por encima. El error está en creer que si estás triste, eres una persona débil, que si hoy estás enojado, eres alguien agresivo, que si estás ansioso, eres inestable, pero no es así. Estás experimentando una emoción, no convirtiéndote en ella. Cuando confundes lo que sientes con lo que eres, pierdes perspectiva. Y cuando pierdes perspectiva, actúas desde la identificación, desde el impulso, desde el dolor. Pero si aprendes a dar un paso atrás, a mirar esa emoción como algo externo a tu identidad, todo cambia. Míralo así. La emoción llega como una nube. Puede ser gris, densa, incluso tormentosa. Pero tú no eres esa nube. Tú eres el cielo que la contiene. El espacio donde esa emoción aparece y también donde desaparecerá. Y cuando puedes ver tus emociones así, dejas de reaccionar con tanto drama, con tanta urgencia. Comienzas a responder desde la calma, desde la conciencia, desde ese lugar interno que no se mueve con cada viento emocional. Esto no es ignorar lo que sientes ni reprimirlo, es observarlo sin dejarte atrapar, es permitirte sentir sin perderte, es tener la capacidad de decir, ahora estoy triste, pero esta tristeza no es todo lo que soy. Soy mucho más grande que esto, y esto también pasará. Porque la emoción más intensa, incluso la más dolorosa, no es permanente. Puede durar minutos, horas, tal vez días, pero siempre se mueve, siempre cambia.
Siempre encuentra su forma de disolverse si no la alimentas con pensamientos que la prolongan. Una de las razones por las que sufrimos tanto es porque nos aferramos, no solo a personas o situaciones, sino a cómo nos sentimos. Le damos tanta importancia a una emoción que empezamos a construir nuestra identidad alrededor de ella. Soy así, siempre me pasa lo mismo, no puedo cambiar, y eso es falso. Lo que te pasa no te define. ¿Cómo eliges responder a eso que te pasa sí lo hace? Desde el estoicismo, esta visión era fundamental. Los estoicos enseñaban que nuestras emociones no deben gobernarnos, que debemos observarlas como eventos que ocurren dentro del alma, pero que no deben tomar el control. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones están teñidas por emociones momentáneas. Si actúas desde la emoción sin examinarla, pierdes tu poder. Pero si puedes observarla como lo que es, una reacción temporal, recuperas tu libertad. Una herramienta poderosa es la visualización. Cuando sientas que una emoción te desborda, cierra los ojos e imagina el cielo. Tú eres ese cielo. Y lo que sientes ahora es una nube que lo atraviesa. No puedes detener la nube, pero tampoco necesitas irte con ella. Solo obsérvala, déjala pasar. Recuerda que incluso la tormenta más fuerte tiene un fin, y que el cielo siempre queda, siempre permanece. No necesitas entender todo lo que sientes para dejar de sufrir por ello. A veces basta con no engancharte, con decir, esto también pasará, con respirar profundo y esperar a que baje la intensidad. Y cuando lo haces una y otra vez, desarrollas estabilidad, fortaleza interna, inteligencia emocional real. No porque ya no sientas, sino porque ya no te pierdes en lo que sientes. Así que la próxima vez que una emoción fuerte te visite, no digas, soy esto. Di, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Esa pequeña diferencia te devuelve tu poder. Te recuerda que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier emoción, tu conciencia, tu presencia, tu capacidad de elegir. Y desde ahí puedes vivir con más calma, con más claridad, con más libertad. Porque ya no eres el caos, eres quien lo atraviesa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que estás listo para tomar el control de tu mente, de tus emociones y de tu vida. Así que, antes de irte, vuelve a los comentarios y escríbelo con más fuerza que al principio. Hoy decido no reaccionar. Soy estoico. Porque si llegaste al final, ya no eres el mismo que empezó este video. Estás un paso más cerca de convertirte en esa persona firme, serena e inquebrantable que elige su paz por encima de cualquier provocación. Que tu compromiso no se quede solo en